queremos recibir tu palabra, ya que esa es una de las razones principales por las cuales estamos aquí, ya que necesitamos la inspiración espiritual para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Y también, Señor, anhelamos aprender, conocer más de las Escrituras, porque sabemos que a través de ellas te conocemos a ti. De igual manera queremos pedirte por las personas que aún no te conocen, que están aquí o que están escuchando a través de los medios de comunicación, para que toques sus corazones y reveles a tu Hijo en ellos, para que puedan amarle y servirle, y que así todos juntos, Señor, seamos tus discípulos y podamos siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén y amén. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Esta vez lo vamos a hacer en el libro del profeta Amós. Busquemos el capítulo número 5 del profeta Amós. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces. La palabra de Dios nos dice en Amós capítulo 5, el versículo número 18 en adelante: ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos de este capítulo tan interesante de el profeta Amós. En realidad todo el libro de Amós es muy rico, tiene muchas enseñanzas, y lo más importante es que nos deja ver, nos muestra realmente a dónde está el corazón de Dios y qué es lo que Él espera de su pueblo. Particularmente en este capítulo 5, el Señor se está dirigiendo a los jueces de Israel, los cuales realmente no estaban interesados en impartir la justicia. Ellos no se preocupaban por quién era verdaderamente culpable o quién era verdaderamente inocente.
lo que les interesaba era el dinero que les iban a dar por condenar a las personas, sin importar si fueran culpables o inocentes, porque el negocio de ellos era complacer a sus patrocinadores. Y obviamente esto resultaba abominable a los ojos de Dios, porque el Señor, Él es el juez del universo. Y por lo tanto, si Dios es el juez del universo, entonces nadie sabe de justicia más que Él. Muchas de las cosas, hermanos, que nosotros afirmamos acerca de Dios tiene que ver con el aspecto de juez que Él tiene. Por ejemplo, la famosa frase que utilizamos tantas veces, tanto que muchas veces la usamos mal, fuera de contexto, pero que dice: Dios no hace acepción de personas. Esa es una frase que está referida a Dios como juez, el cual Él no mira a la persona, sino que lo que ve es si hay culpabilidad o si hay inocencia. También la misma salvación que en el Nuevo Testamento es llamada la justificación. Justificación que viene de la palabra justicia. Ese es un acto que un juez realiza. Porque si usted ha leído el manual de doctrinas básicas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema de la justificación, ahí dice bien claro que justificación es cuando Dios declara justo a una persona. Entonces, pero ¿quién es el que declara si una persona es inocente o es culpable? Es un juez. Entonces, aún en el tema tan importante como es el de la justificación, se está viendo el aspecto de Dios como juez. Por eso, siendo Él el juez, es que Él reprocha y repudia tanto a los jueces que habían enterrado el derecho, habían enterrado la justicia y se dedicaban tan solo a agradar a las personas que les daban algún tipo de beneficio. Y no era que estos jueces fueran perversos o ateos, todo lo contrario. Este capítulo habla de cómo ellos eran muy religiosos, llenaban el templo del Señor, eran bien puntuales para traer sus ofrendas, sus sacrificios, las ofrendas de paz, las ofrendas de grano, porque habían diversos tipos de ofrendas, pero todos ellos lo cumplían muy bien. Se esmeraban en los cantos, en las alabanzas que habían para adorar a Dios. Y como parte de esa religiosidad, ellos estaban aguardando el día del Señor. Ahora, ¿qué era el día del Señor? ¿Qué era lo que Israel esperaba cuando ellos hablaban del día del Señor? Esa expresión, el día del Señor, era, hermanos, una construcción teológica que ellos habían hecho y que señalaba hacia un día cuando el Señor aparecería, y al aparecer lo que Él haría era derrotar a todos los enemigos de Israel. Era el día cuando Dios habría de exaltar al justo y habría de castigar al malo. Entonces, para los israelitas, el día del Señor, que implicaba la venida de Dios, pero además para ellos era símbolo de liberación, de descanso, de triunfo, de ser librados de sus enemigos. Entonces ellos aguardaban y aguardan, porque todavía lo aguardan, el día del Señor, lo están esperando. De igual manera, hermanos, que nosotros como iglesia
Los cristianos tenemos la expectativa del regreso del Señor, la venida del Señor, tal como los ángeles se lo dijeron a los discípulos allá en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando el Señor ascendió y los discípulos se quedaron viendo hasta que una nube dice que lo ocultó de sus ojos. Entonces los ángeles que estaban al lado de ellos les dijeron: varones, hombres, Galileos, ¿y qué están viendo al cielo? Y luego les dijeron: este mismo Jesús, al cual ustedes han visto ir al cielo, así mismo volverá. Allí se estaba afirmando la promesa del regreso del Señor, de lo cual Él también les había hablado antes de su muerte. Desde entonces, para nosotros la iglesia, la esperanza y lo que nos anima es la venida del Señor. ¿Y cómo entendemos la venida del Señor? Entendemos que será un día de gloria, un día cuando Él nos recogerá. Hay varios pasajes de las Escrituras que describen ese día, como Tesalonicenses, que dice que a la final trompeta el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos con vida seremos transformados y así seremos llevados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. En Corintios, la carta a los Corintios, también Pablo dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. De manera que para nosotros la venida del Señor, el día de la venida del Señor, es un día de esperanza, de salvación, descanso, paz, victoria. Es decir, es parecido, o sea, no es lo mismo, pero es parecido al día del Señor que Israel esperaba. Entonces, estos hombres de los cuales estamos hablando esperaban el día del Señor, porque sí lo entendían como un día cuando los malos serían castigados, cuando los enemigos serían derrotados. Pero mire qué sorprendente, que ellos esperando el día del Señor, y ahora viene Dios y les dice aquí en el versículo 18: ay de los que suspiran por el día del Señor, porque así hacían ellos, suspiraban. Ay, quien diera que viniera ese día, cómo quisiera que viniera ese día, ya quisiera que fuera ese día. Igual que los cristianos que suspiran por la venida del Señor. Por eso es que hay cantos que hablan de esa esperanza de que el Señor vendrá. Ahí está ese canto, hermano Socorro, ya bastante de mucho tiempo, que dice: yo solo espero ese día glorioso cuando mi Cristo volverá. Ahí lo tienes, un canto donde el creyente está diciendo: yo solo estoy esperando ese día. Y hay muchas alabanzas, poemas, oraciones que se han escrito, libros que hablan acerca de la venida del Señor. De la manera que nosotros suspiramos por la venida del Señor, ellos estaban suspirando por el día del Señor. Pero Dios les dice: ay de ustedes, los que suspiran por el día del Señor. O sea, ¿y qué, acaso no es algo bueno eso? ¿Por qué tiene que ser de dolor? Porque la expresión ay en las Escrituras es una expresión de dolor, es una expresión de tragedia. Y el Señor explica por qué. Dice: ¿de qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Por qué estos jueces estaban esperando y suspirando por el día del Señor
Y Dios les dice: ¿y para qué quieren que venga el día del Señor? ¿Que no se dan cuenta que cuando el día del Señor venga será un día de oscuridad y no de luz? Será un día de destrucción y no de salvación. Será un día de castigo y no de recompensa. ¿Por qué razón? Se lo expliqué cuando le expliqué así brevemente qué era el día del Señor. Le dije: el día del Señor era la esperanza de que Dios visitaría a su pueblo y que los malos serían castigados, que los enemigos serían derrotados. Pero ahí está el punto: es que ellos no se daban cuenta que ellos eran los malos, que ellos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando el día del Señor viniera, es verdad, Él iba a venir con liberación, pero para librar, como lo dice ese capítulo, a los pobres que ellos vendían por bocados, por comida. A ellos los iba a liberar, pero a estos jueces les está diciendo: claro, para ustedes no será día de luz, será un día de oscuridad. Es que ese es el problema, hermano, pensar de que, como el Señor viene para salvar, me va a salvar a mí. Como no, ¿y a cuenta de qué? ¿Tú quién eres? Es que el Señor viene por la gente buena, así que yo por eso lo espero. ¿Y tú, a ti qué te hace pensar que eres bueno? Porque el ser bueno, el ser justo, no es, hermanos, participar de ritos religiosos como lo hacían ellos fielmente, sino que la verdadera integridad tenía que ver con el corazón. Hermanos, esto es igual que lo que ocurrió ahí en los primeros capítulos de los evangelios, cuando se nos cuenta acerca de Juan el Bautista. Fíjese, Israel era considerado el pueblo de Dios, y en cambio los gentiles, los que no eran israelitas, eran los paganos. Pero a veces había paganos que simpatizaban, les atraía el Dios de Israel. Pero como esa es una cuestión de nacimiento, si usted nació israelita, pues será israelita toda la vida. Si no nació israelita, no va a ser nunca descendiente de Abraham. Incluso usted puede tramitar, me imagino que sea de poder, ¿verdad? Si usted quiere, puede nacionalizarse israelita, es decir, ciudadano del Estado de Israel que queda allá en el Medio Oriente. Pero eso no lo hace descendiente de Abraham, porque ser descendiente de Abraham es algo que se recibe por herencia de padres israelitas. Y si usted no tuvo padres israelitas, nunca será israelita. Pero cuando había así un gentil que simpatizaba por el Dios de Israel, entonces habían ciertas cosas en las cuales sí podía participar. Estos eran los que se llamaban los prosélitos, porque los prosélitos eran gentiles que habían oído del Dios de Israel, que les gustaba que hablaran del Dios de Israel. Como le digo, nunca iban a ser judíos o israelitas en plenitud, nunca, pero sí podían ser prosélitos. ¿Y sabe qué se hacía para recibir a un gentil como prosélito? Era a través de los lavamientos, como lo llama el Antiguo Testamento. Y era que hacían ciertos baños, ciertas limpiezas rituales sobre la persona, y a partir de ahí podía un prosélito, por ejemplo, ser circuncidado. Un prosélito podía ir a la sinagoga, nunca iba a poder leer las escrituras, ni tampoco nunca iba a poder llegar a ser rabino, pero sí podía entrar a la sinagoga y escuchar la lectura y la enseñanza de la palabra. Podía ir al templo, pero solo al patio de los gentiles, ya no podía pasar al patio de las mujeres, que era el que continuaba en el orden. Pero esos lavamientos de los cuales le estoy hablando
es lo que nosotros hoy llamamos bautismos. Es decir, un prosélito tenía que ser bautizado, tenía que ser lavado para poder convertirse en prosélito del Dios de Israel. Y aquí está el problema, que cuando aparece Juan el Bautista, ¿qué es lo que Juan el Bautista comenzó? ¿O qué era lo que predicaba? ¿O qué era lo que hacía? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero yo le pregunto, ¿y a quién se los predicaba? No se lo estaba predicando a los gentiles, se lo estaba predicando a los mismos israelitas. Entonces vea, lo que ellos pensaban que era un rito para lavar a los gentiles llamados paganos, hoy Juan el Bautista le está diciendo: ustedes son los que tienen que arrepentirse y bautizarse. Es decir, ustedes son los pecadores. Y eso es lo que chocaba, hermanos, del mensaje de Juan. Eso, hermanos, es como que alguien viniera aquí a la iglesia, ¿verdad? Y le comenzara a decir: mire, usted lo que necesita es arrepentirse. Usted lo que necesita es dejar de pecar. Usted lo que necesita es bautizarse en agua, recibir a Jesús, reconocerlo como Señor, que Él tome control de su vida. Y usted dice: hombre, pero si yo hago todo eso. Eso es lo que Juan hacía, que a los que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, dice: no, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Llegaron gentiles, porque dice la Biblia que habían soldados romanos que llegaban y le preguntaban a Juan: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les decía: conténtense con su paga, no abusen de su poder, no extorsionen. Y si llegaba un fariseo, igual les decía: serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no había diferencia para Juan entre israelita y romano. Igual arrepentimiento necesitaban. Eso es lo que Dios está haciendo aquí a través de Amós. Eso es lo tremendo del mensaje de Amós, ¿verdad? Que les está diciendo: ¿para qué quieren el día del Señor? Para que nos libere de los malos. El problema es que ustedes son los malos. Entonces, ¿qué quieren? Que Dios venga a aplastarles la cabeza. No se dan cuenta, dice, que ese va a ser un día de oscuridad y no de luz. ¿Saben cómo va a ser? Le dice: será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. Es decir, ahí tiene usted una persona. En esa época, hermanos, hay evidencia, ¿verdad? Ahí tenemos una, pero hay otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan de leones en lo que hoy es la tierra de Israel. Hoy no hay nada ahí, pero en esa época había leones. Entonces, una persona podía encontrarse un león en el camino y obviamente iba a ser atacado por el león, pero este hombre hacía algo, se escapaba y huía. Y cuando él decía: ay, al fin me salvé, aparecía un oso y blum, le caía encima, lo despedazaba. Hay varios tipos de osos, varias especies de oso, pero normalmente los osos, hermanos, en dos patas son más altos que un ser humano, pueden alcanzar hasta 3 metros de altura, imagínense. Las garras de los osos tienen como 30 centímetros, es decir, así, la garra. Entonces imagínense que se la atraviese. O sea, no queda así dice el Señor. Es como el que escapa del oso, perdón, escapa del león solo para caer en las manos del oso. Así les iba a pasar a ellos. ¡Ay! Ahí viene el día del Señor. ¡Qué lindo! Ya viene nuestro Redentor, solo para que el juicio cayera. No, para ustedes no va a ser día de luz, será día de oscuridad. Y les pone otro ejemplo: será como aquel que llega a su casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Es decir, alguien que viene huyendo de los peligros en el camino, pero logra llegar a su casa, cierra la puerta y dice: ay, gracias a Dios que llegué a casa, y apoya la mano en la pared y ahí hay una serpiente y lo pica. Cuando creyó que ya se había salvado, viene la mordida mortal. Así va a ser. Que viene el día del Señor, viene a malmatarlos, viene a darles lo merecido, porque ustedes son los enemigos de mi pueblo. Ustedes son
los malos, a los que hay que destruir. ¿Para qué quieren que venga ese día? ¿Para qué están suspirando para que venga el día del Señor si lo que viene es destrucción? ¡Ay de ustedes que están deseándolo, porque están deseando su castigo! En el 20 les reitera: no será el día del Señor de oscuridad y no de luz. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz. Así como a nosotros, ¿verdad? Que nos han dicho que cuando el Señor venga, que le vamos a ver cara a cara, que los ángeles nos van a recoger, que será la trompeta final. Entonces nos imaginamos un día de luz, un día de alegría, un día de ángeles, un día de pureza. ¿Y qué tal si usted no es de los que el Señor viene a llevar? Porque su vida no fue nada más que una vida religiosa, pero vacía de Dios. Una vida de iglesia llena de muchas actividades, llena de privilegios, llena de trabajo, llena de células, llena de reuniones, llena de actividades con los jóvenes, llena de no sé qué, hermanos, que hay que hacer dentro de la iglesia. Entonces mucha actividad, pero ausencia total de vivir la palabra de Dios. Y cuando uno espera que será el día de gloria, el día de descanso, ¿para qué quieren que venga ese día? Dice el Señor. Si ahí es cuando va a comenzar su suplicio eterno. Si ahí es cuando van a comenzar a cosechar la maldad que sembraron. Así ocurría con ellos. No va a ser un día de luz. Dice, será por cierto sombrío y sin resplandor. Ellos imaginaban el día del Señor lleno de luz, pero Dios les dice: no, para ustedes no va a ser así. Para ustedes será lo contrario. Será un día sombrío. Será un día sin resplandor, oscuro, un día tenebroso, porque ellos no eran lo que creían que eran delante de Dios. Y por eso Dios ahora les va a comenzar a decir sus verdades. En el versículo 21 les dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Es lo que les decía. No es que ellos fueran ateos o borrachos que nunca participaban de las cosas de Dios. No, dice que hacían cultos solemnes para el Señor, hacían fiestas religiosas, porque en el calendario religioso judío habían varias fiestas. Las fiestas que el Señor ordenó a través de Moisés, y luego otras fiestas que se fueron añadiendo por bendiciones, por liberaciones que a lo largo de la historia Dios fue haciendo de su pueblo. De manera que habían varias fiestas. Entonces, pero el Señor les dice: esas fiestas que ustedes me hacen, yo las aborrezco. No me agradan sus cultos solemnes. Versículo 22: aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Porque, como le digo, como religiosos, ellos eran buenos. Traían al novillo cebado, es decir, bien gordito, lo alimentaban, porque decían: este va a ser para el Señor. Lo alimentaban hasta que llegaba a la edad. No tenía que tener ningún defecto, como la ley de Moisés decía, que nadie lo hubiera montado nunca. Y así el más gordo le llevaban al Señor, porque decía: para el Señor tiene que ser lo mejor. Pero el Señor les dice: no voy a prestar atención a sus novillos cebados. Esto es igual, hermano, que lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando iban saliendo del templo, y los discípulos dijeron: mira, Señor, qué paredes, qué edificios lo que tu pueblo ha construido. Mira, qué piedras. Mira cómo te ama tu pueblo. Así dijo el Señor.
ven esas piedras. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios está diciendo aquí, no le voy a poner atención a sus novillos engordados. Dios no iba a poner atención en piedras. ¿Por qué? Porque dentro de ese templo es donde se estaba planeando matarlo a él. Es lo que Jesús dijo. Hablando del templo, dijo: mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Las piedras ahí estaban, los edificios eran hermosos, pero para el Señor eso era abominable, y por eso dijo: no va a quedar ni piedra sobre piedra, porque los que ahí se reunían eran ladrones, era gente mala, religiosa, que le gustaba cantar, que hacían cultos solemnes, que se ponían la mejor ropa para ir al culto, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Le sigue diciendo en el versículo 23: aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. La cítara, hermanos, es un instrumento del Medio Oriente. Aquí de nuestro lado no las conocemos mucho, pero era como el instrumento base que se utilizaba para adorar en el templo. El Señor está diciendo que para él eso es un bullicio. Lo que la gente pensaba que era un coro bien armado que entonaba alabanzas al Señor. Él decía: mire, ese bullicio, esa bulla, quítenla. ¿Por qué? Porque el Señor no anda buscando, hermanos, que las voces estén bien armonizadas. Es decir, eso no, ahí no está el corazón de Dios. Lo que Él quiere es un corazón como el de Él en cada cantor. Puede ser, hermanos, que no entonemos mucho, que perdamos el ritmo, que perdamos la melodía, pero el Señor lo que ve es su corazón, el corazón con el cual usted está cantando. Puede ser que está totalmente fuera de ritmo y ahí va usted, se fue, ni cuenta se dio de que todo lo hizo fuera de ritmo. Pero si su corazón es limpio delante de Dios, esa es la alabanza que le agrada al Señor. En cambio, estos eran músicos profesionales, pero el Señor les dice: alejen, fuera, alejen de mí ese bullicio de sus canciones, no quiero la música de sus cítaras. Entonces uno podría pensar: ¿y entonces qué quiere Dios? Pues le traemos sacrificio, no quiere. Le traemos el novillo engordado, no quiere. Le hacemos cultos solemnes, dice que no los quiere. Le hacemos fiestas especiales, dice que no las quiere. Le cantamos, dice que no canten. Le tocamos música, dice que no quiere. Entonces, ¿qué quiere Dios? Entonces Dios va a decir qué es lo que quiere. En el versículo 24: que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Eso quiero, dice el Señor. Derecho, legalidad, justicia, porque recuerden, eran jueces. Eso es lo que quiero. Que sea un río, un torrente de legalidad, de justicia. No sé si usted ha oído hablar del río Mississippi en los Estados Unidos. Es el río más caudaloso de los Estados Unidos. Es gigantesco, es impresionante. Y estaba leyendo, hermanos, que cerca, a la orilla, digamos en lo que sería el malecón, ¿verdad?, del río Mississippi, en la ciudad de Nueva Orleans, hay un muro donde precisamente han puesto este versículo: que fluye el derecho como las aguas y la justicia como río inagotable. Hermano, porque el Mississippi es un río navegable, es decir, ahí pueden entrar barcos de carga, de hecho entran. Entonces, es un río indetenible. Entonces, quien está allí al lado del río
y ve el muro donde están estas palabras, ahí entiende lo que el profeta está diciendo. Que fluye el derecho como las aguas, es decir, que la legalidad sea indetenible, que sea un fuerte torrente, como lo es el río Mississippi. Yo no lo conozco, hermanos, no lo he visto, más que en fotografías. Pero sí conozco otros ríos. Por ejemplo, en Brasil conozco el río Amazonas, cuando ya casi va a desembocar al mar. Conozco el río Negro, que es un afluente del Amazonas. Hermano, y cuando uno está en el Amazonas, le digo, allí es cuando ya casi va llegando a la costa, a desembocar al mar. Yo me he parado así en la orilla y a ver al Amazonas, el río. Hermano, no se ve el fin. Y usted puede ver así todo lo que quiera. Se ve como mar. O sea, no se logra ver la otra orilla. Y le estoy hablando de día, a pleno sol. No porque haya neblina, nada. No. Es que son kilómetros de ancho que tiene. No se logra ver del otro lado. ¿Quién va a detener ese río, hermano? Eso hablando del Amazonas. Pero como le digo, también conozco el río Negro, he navegado por él. He entrado al Amazonas navegando sobre el río Negro. Como 20 horas hacia adentro. El río Negro es otro, hermano, que no se le ve. O sea, usted está en un punto y ve, no se ve el otro lado. Y le llaman río Negro porque es negro, el agua es negra. Algún tipo de mineral, a saber qué hay de donde se origina ese río. La cosa es que es negro. Y en cambio el Amazonas es agua como cualquier río, ¿verdad? Cristalina. Y esto es interesante, fíjate que hay un punto donde se juntan los dos ríos, el río Negro con el Amazonas. Pero como el agua del río Negro es negra y el del Amazonas es cristalina, fíjese la fuerza que tienen, ¿verdad? Que se juntan y ya van caminando juntos en un mismo caudal, y ese es el que va a ir a dar al mar. Pero por kilómetros. Usted puede avanzar kilómetros y usted tiene agua negra y agua cristalina y van juntas. Y no solo es la diferencia de color, sino que de temperatura. Usted mete la mano en el río Negro, tiene una temperatura. Ahorita no recuerdo cuál es más caliente, cuál es más fría, pero uno siente que uno de esos ríos, no recuerdo cuál, ya hace varios años de la última vez que hice eso, uno siente como tibia, pero se pasa del lado cristalino y mete la mano y puede ser a 50 centímetros y está fría. Y eso, hermano, son kilómetros y no se mezclan. Y el otro detalle es que cada uno lleva su propia velocidad. No porque se hayan juntado ya se mezcla el agua y todo. No, o sea, sí se mezcla, pero son kilómetros adelante. El agua negra que viene del río Negro continúa manteniendo su velocidad. Igual no recuerdo, hermano, cuál corre más rápido que el otro. Pero el que va más despacio sigue más despacio por kilómetros. Imagínense la fuerza que traen esos ríos y la cantidad de agua. O sea, es impresionante. Los hermanos allá, hermanos, fueron muy amables conmigo porque me subieron una lancha y me fueron, así fuimos kilómetros, hermanos, pasando del negro al blanco, del blanco al negro, y así para que fuera yo probando y viendo y avanzando kilómetros y no se juntan. Y las temperaturas diferentes y las velocidades diferentes. O sea, es una maravilla. En eso estaba pensando Amós. Bueno, Dios, ¿verdad? A través de él, que ya había creado el Amazonas para entonces. Entonces les dice, eso es lo que yo quiero, que fluya el derecho como las aguas. Que la legalidad sea una fuerza, un río tan poderoso que avance, hermanos, kilómetros, y nadie lo puede detener. Nadie lo puede desviar. Que la justicia sea como arroyo inagotable, un arroyo que nunca termina, nunca se seca. Y ahí está la justicia brotando. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le interesa?
Dios no está interesado, hermano, en los cantos, en los himnos, en la música, en las cítaras. Dios no está interesado, hermano, en que le hagan cultos solemnes, en que le hagan las grandes festividades, en que le lleven los mejores becerros engordados, o que la gente diga: mire, aquí traigo este gran ramo de flores, el más grandotote que hay en el mercado, compré. Pero Dios dice: mire, yo no le voy a poner atención a eso. Yo lo que quiero es que fluya el derecho, que corra como las aguas, que la justicia sea un arroyo interminable. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? La sinceridad en nuestro corazón. Que de verdad seamos para Él, que de verdad le amemos. Para que entonces, hermanos, así como estos estaban esperando, ay, que venga el día del Señor. Dice que suspiraban, que venga el día del Señor. Y Dios le dice: ¿para qué quieren que venga? ¿Para que los malmate? Entonces, igual puede ser que nosotros estemos: Señor, ¿y cuándo vienes? Aquí, Señor, esperando tu venida. ¿Cuándo, Señor, vas a aparecer? Yo tengo un pasaje y hablamos de ir al cielo. El mundo no es mi hogar. Yo sé que un día Jesús volverá, y Él puede decir: ¿y para qué quieres que vuelva? ¿Pasaje para qué? Para que te malmate. Porque nosotros somos los que creemos que es que Él viene y me trae la corona. ¿Y cómo sabes que te trae corona? ¿Y no será que te trae un azote? Porque no es las formas externas, no es la religiosidad, sino que el Señor dice: es que hagan el derecho y que hagan la justicia. Que la justicia corra como río inagotable. Entonces, cuando hacemos eso, hermanos, ahí es cuando nos estamos poniendo del lado de Dios. Es lo que le decía, ¿verdad? De descubrir el corazón de Dios. Y este es el corazón de Dios, a quienes Dios llamaba su pueblo. Y le recomiendo que en su casa lea ese capítulo. Solo este capítulo 5, aunque todo el libro es una maravilla, hermano, pero si es perezoso, lea solo el 5 y usted verá que el Señor está diciendo que su pueblo son los pobres, aquellos que estos jueces los tratan como basura, dice, así dice. Léalo. Entonces, ¿cómo es que ellos esperaban ser iluminados en el día del Señor? No, para ustedes no hay ninguna luz. Será día sombrío. No va a tener resplandor, dice el Señor, porque ustedes no son de mi pueblo. Ustedes son los que oprimen a mi pueblo. Entonces yo vengo a liberar a mi pueblo y a castigar a los opresores. Y ustedes son los opresores. Y vayan por allá con sus signos, vayan por allá con sus alabanzas, vayan por allá con su música, vayan por allá con sus ganados, vayan por allá con sus fiestas solemnes. Yo lo que quiero es que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo indetenible, que nadie lo puede parar. Como esos grandes ríos, hermano, ¿cómo lo va a detener? Se arrastran barcos, hermano, barcos transitan ahí. ¿Quién los va a detener? Bueno, entran al mar, fíjese, y todavía avanzan, no recuerdo lastimosamente cuántos kilómetros dentro del mar, y si usted prueba, es agua dulce todavía. Es decir, tal es la fuerza de estos ríos que empujan el agua marina por kilómetros. Y usted puede navegar kilómetros hacia adentro y sigue siendo agua dulce, todavía no se mezcla con el agua marina. Así quiere Dios que sea la justicia, que nadie la detenga. Amén, hermanos. Aún quiere que venga el Señor. Bueno, aleluya, dicen por ahí. No sé qué significa, que si sí o si no. Pero qué bueno, porque significa que estamos reflexionando. Que Dios nos ayude a estar en el corazón de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús
como su Salvador. Y aquí el tema no es si usted ha estado en la iglesia por muchos años o desde que nació. Aquí el tema no es si tiene privilegio o si es líder o si es anfitrión, sino que aquí el tema es nuestro corazón, como Dios quiere. Yo quiero invitar entonces, si hay personas que hoy necesitan recibir al Señor Jesús como su Salvador, quiero invitarle para que usted no deje pasar este momento y pueda recibir la vida que Él le ofrece. Hay alguien que hoy necesita recibir al Hijo de Dios. Por favor, en el lugar donde está, póngase en pie, porque queremos orar por usted. Queremos orar por los que hoy van a recibir al Señor. Por eso le pido ponerse en pie, porque queremos saber si hay personas por las cuales orar. ¿Quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. Hágalo en este momento. Vamos a orar para que el Señor le bendiga, le perdone, le dé una vida nueva, le pueda dar su corazón, el corazón de Dios en usted, para amar lo que Dios ama y para poner en primer lugar lo que Dios desea. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Póngase en pie. Hágalo ahora. Venga el Hijo de Dios. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Este es el momento para hacerlo. Póngase en pie también. Alguien que se reconcilia, póngase en pie. Venga al buen Salvador. Venga a Jesús, de quien nunca debió apartarse. Póngase en pie entonces y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Vamos a orar, hermanos. Pidámosle al Señor que nuestra espiritualidad no sea la externa de ritos, de tradiciones, sino que podamos tener un corazón como Dios quiere. A usted que nos ve por televisión, le invito para que, si desea recibir a Jesús, se una con nosotros y lo reciba en su corazón en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos muestras lo que tú deseas, lo que quieres de nosotros. Y yo te ruego, Padre, por las personas que a través de televisión, radio o internet hoy están abriendo su corazón para recibirte como Salvador. Señor de gloria, que tu gracia pueda ser sobre los que hoy con humildad y honestidad te reciben. Entra en sus vidas y sé el Señor de ellos. Y de igual manera te pedimos todos nosotros, Señor, que nos ayudes para agradarte, vivir para ti, hacer siempre tu voluntad. Que no nos engañemos, Señor, pensando que te agradamos por tradiciones religiosas, sino que podamos en realidad vivir conforme a tu corazón, hacer lo que de verdad a ti te agrada, para que de verdad en el día de tu venida sea para nosotros un día de luz y no de oscuridad, un día de gozo y no de llanto, un día de salvación y no de reprensión.
Que así sea, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.